cuenten, a ver qué imagen tienen o qué se imaginan, o si ya conocen seguramente. La primera pregunta apunta a qué tipo de fallas eléctricas conocen, ¿sí? O sea, a ver, uno normalmente dice, bueno, una falla eléctrica, bueno, pero ¿cuáles son esas fallas eléctricas? ¿Cuántas conocen? ¿Sí? Hay dos que son históricas, ¿no? Que son las que más se conocen, pero no las voy a espolear ahora todavía, pero sí hay otras tantas también que tienen que ver digamos, con las fallas normalmente que nos encontramos en ya sea industria o ya sea infraestructura. Así que bueno, ellos están en condiciones, ¿no, Gaby? De poder Sí, 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 sí. ingresar. Cuando quieran pueden Les ingresar a pusiste en Menti el... y Sí, ponen ahí el código y van poniendo las palabras. Quédense tranquilos que es anónimo. Ahí vas a ver qué sí, sí, no hay respondió cada problema. uno. Eh, Ahí en el chat está el código, ¿no? El sí, 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 código sí. de... Para Perfecto, que bueno, así vayan. que cuando quieran empezar a escribir, bienvenido será si vamos viendo los comentarios que tenemos. ¿Qué es lo que, qué es lo que conocen? Exactamente. Sí, porque, a ver, si bien están las fallas más comunes, ocurren también otras fallas que no son muy comunes, pero que incluso pueden ser igual de molestas que estas que son muy comunes. Y después están apareciendo nuevas fallas eléctricas, aunque parezca mentira, porque o sea, eso viene de la mano de la evolución de los productos que tenemos, ¿no? O sea, ustedes imagínense que hace 20 o 30 años atrás, o más, 40 años atrás, no existían todo el equipamiento electrónico que hoy tenemos en la industria, incluso también en lo que es en los edificios, todo lo que es la automatización, todo lo que es los controles de iluminación, todo eso generan, obviamente, ciertas anomalías en las redes que antes no existían, ¿sí? Así que bueno, Anímense, por chicos, eso es. también quise que... Sí, no pasa nada. A ver, la idea es que compartamos y que ustedes nos cuentan un poco qué fallas conocen eléctricas. Por ejemplo, cuando sube mucho la corriente, ¿qué tenemos ahí? Tenemos algo, ¿no? Cuando sube mucho la tensión, ¿qué tenemos? Algo, bueno, que también tiene que ver, ¿no? O sea, recuerden cuáles son las variables más importantes, ¿no? La tensión, la corriente. Bueno, ¿qué pasa ahí, ¿no? Con esas dos variables. Me parece que no hay quórum. Me parece que están tímidos los chicos. Sí, No sí, pasa sí. nada, No quieren, no no quieren, pasa quieren. nada. Sí, me parece que quieren un push ahí, una ayuda. Sí, no hay problema. A ver, ustedes imagínense, a ver, ¿qué pasa cuando, supongamos, espero que nunca les haya pasado, a mí me pasó, lamentablemente, que vos tenés una tensión nominal de cuánto, de 220 volts, ¿no? Y me pasó una vez que, bueno, por algún motivo recibí más tensión en mi casa y se me quemó un aire acondicionado. Me quería matar, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, ahí ¿qué tenés? Una sobretensión. O sea, ¿qué pasa? O sea, vos tenés una tensión nominal en tu casa, con lo cual funcionan todos tus Ahí va, ahí va, electrodomésticos ahí y va. tus equipos. Ahí está, bueno, iba queriendo muy bien, perfecto. Sobrecarga, cortocircuito, bueno, exactamente, la sobrecarga y el cortocircuito son los dos más comunes que existen. El falso contacto, esa es muy buena. ¿Y por qué? Porque el falso contacto es una falla que no es ni sobrecarga ni cortocircuito, pero te genera un chisporroteo eléctrico y que puede generar un incendio. O sea, imagínense lo grave que puede llegar a ser un falso contacto. Entonces, el falso contacto, por lo general, se detecta con un detector de arcos eléctricos, ¿sí? Entonces, es muy interesante o sea, que hayan incluido el falso Ahí va, ahí va. contacto, ¿sí? Ahí, Muy ahí bien, sigue. inestabilidad eléctrica, está bien, esa es otra, muy bien, perfecto. O sea, cuando la inestabilidad es un genérico, ¿no? Porque la inestabilidad puede ser Ahí que va, mira. subió, bajó, o tenés Fallo de fallas. electrodoméstico. Incendio de cables. Claro, bueno, exactamente. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien. Ahí veo que se pone más grande el cortocircuito. Quiere Mm, decir que es la más mencionada, ¿no? Si es correcto, sí. ¿no, Gaby?
Muy bien, Exacto. perfecto. A ver, es la falla más común, el cortocircuito, ¿no? Justamente cuando se genera una interrupción de la alimentación y ahí tenemos un montón de inconvenientes en cuanto a lo que es los electrodomésticos, o sea, no tenemos iluminación, no funciona nada, ¿no? Entonces, bueno, justamente se corta el circuito. Eso, en cierto modo, si ustedes analizan la palabra, lo que te dice es que se cortó el circuito, o sea, pero el efecto que tenés ahí es justamente una sobrecarga muy intensa. O sea que la sobrecarga es cuando estás un poquito por encima de lo que necesitas consumir, pero con los circuitos es como que fue una sobrecarga muy intensa. Así que bueno, ya con eso estamos bastante bien y podemos ir a la segunda A la segunda. pregunta. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a la segunda. O sea, ante estas fallas que ustedes han mencionado, la pregunta sería, ¿y qué protecciones ustedes conocen justamente para poder abordar esta falla? O sea, ¿cómo despejo esta falla o cómo protejo la instalación o me protejo o protejo a la familia, ¿no? Me protejo yo, protejo mis familiares de esta, ¿no? Porque ustedes imagínense que según el tipo de falla, puedo o no tomar contacto justamente con la red eléctrica. ¿Sí? Ustedes imagínense si toman contacto con, no sé, un electrodoméstico que está con un cable, digamos, sin aislación, lo que llama normalmente el cable pelado, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Me afecta, no me afecta? Sigue Y siendo bueno, ¿y cómo el se mismo protege? código y la misma web, así que pueden... Perfecto, ahí está, exactamente. Ahí, a ver, ¿qué protecciones conocen? A ver, empecemos por las de nuestras casas, ¿no? O sea, ¿qué tenemos en otras casas? Ahí está, disyuntores, muy bien, el disyuntor diferencial o interruptor diferencial, que es el que protege la vida. Es muy importante ese equipo, porque justamente es el ejemplo que mencionamos recién, ¿no? Que se rompe la aislación de un electrodoméstico o de un cable y bueno, y si esa parte que está ahora expuesta se pone en contacto con algo metálico o con alguna parte, digamos, que sea conductora, y nosotros tomamos contacto a su vez con esa parte, y sí, nos va a circular corriente, y eso es un riesgo para nuestra vida, ¿sí? Entonces, el disyuntor o el interruptor diferencial es el que se encarga justamente de despejar, de enviar esa fuga de corriente a tierra y que nosotros estemos seguros. Los aislantes, claro, tienen que ver más que nada con las protecciones físicas. O sea, la protección física ante el contacto de la corriente eléctrica es un aislante. Contactores, el contactor es un elemento de maniobra, ¿sí? Igual está bueno que salga porque está bueno aclararlo. Ustedes tienen, por un lado, protecciones y por otro lado, maniobras eléctricas. Una maniobra, ¿qué es? Es justamente cuando estoy generando una acción en forma repetitiva, por ejemplo. Un contactor, ¿qué hace? Como lo indica el nombre, es un elemento que se cierra o se abre, o sea, hace un contacto, pero no, nos permite que ese contacto sea automatizado, o sea, que no dependa que nosotros vayamos permanentemente a ir a encender y apagarlo. Lo podríamos hacer también, pero la idea es que eso esté automatizado. Entonces, un contactor es un elemento de maniobra, ¿sí? ¿Y qué otra cosa más tenemos en nuestra casa, aparte del disyuntor? ¿Qué otro elemento tenemos? A ver si lo recuerdan. Porque el disyuntor protege a las personas. ¿Y quién protege a los cables de la casa entonces? Porque los cables de la casa, a ver, el disyuntor ante una fuga de corriente. Las térmicas, muy bien, ahí apareció termomagnética. El interruptor termomagnético, exactamente. Ricardo, si querés, baja la cámara, porque capaz tenés poca conectividad y se te corta.
Ricardo, ¿me escuchás? Te frizaste. ¿Ustedes, chicos, me escuchan? No sé si soy yo la de la conexión que se traba o es la de Ricardo. Ah, genial, gracias, Franco. Ahí saqué la cámara, Gaby, no sé Ahí si me está, escuchan. sí. No, capaz Está bajando. debe estar bajando el internet. Si querés sacarla, no hay problema. Bueno, perfecto. Bueno, lo último que le decía era si alguno por ahí conocía cómo se llaman a las térmicas en un ambiente industrial, cómo lo llaman normalmente. Bueno, que es un nombre por ahí más genérico, pero que sí también es importante tenerlo. Pero bueno, ya con esto ya pudimos avanzar bastante, con lo cual ya pudimos romper un poco, digamos, el 0 a 0, y ahora sí podemos ir compartiendo. Ahí yo les voy a compartir la pantalla. Por favor, ahí, Gaby, decime si se ve. Ahí se está compartiendo. ¿Ahí se ve? Se compartió la pantalla, ahora debe estar por iniciar la... La presentación. Bueno, Sí, avísame, por favor, cuando se vea la presentación. dale. Hay que ver si la compartí bien, ¿no? Quizá entiendo que sí, pero Sí, por las dudas. yo Scream y se te aparece como una ventanita y seleccionas cuál es la que Sí, sí, querés. sí. Sí, a ver, por ahí que lo voy a volver a hacer porque quizá no lo hice correctamente. Ah, pará, pues yo estoy... Ah, sí, ahí está, perfecto. Ahí te muteaste, espera. Ahí está. ¿Ahí se escucha, Gaby? Sí, ahí ¿Se sí, escucha? Se sí. escucha y bueno, a ver, voy a compartir nuevamente a ver si Sí, se veía bien antes, ¿eh? Ahí se está. veía. Ah, Sí, ahí, perfecto. ahí se ve de vuelta. Bueno, perfecto. Entonces, como dijimos, vamos a empezar a hablar un poco directamente de lo que es la presentación. Ya hicimos nosotros la introducción, ya hablamos un poco de los genéricos. Como les conté hace un rato, acá tenemos que diferenciar nosotros los 3 niveles de tensión que utilizamos. Baja tensión, cuando hablamos de menor a 1000 volt de tensión. Media tensión, hasta 33 kilovolt de tensión. En el medio hay muchos valores: 3,3, 7,2, 12, 13,2, 17,5, 33 kilovolt. Y después tenemos alta tensión, 66 kilovolt en adelante hasta 500 kilovolt, que es el valor quizá más grande que tenemos en Argentina. La tensión, ustedes imagínense que es la variable más importante que tenemos nosotros para poder trasladar esta energía de un lugar a otro, por llamarlo de este modo. Ustedes imagínense que en algún lugar se genera la energía eléctrica en los generadores, como puede ser, ustedes por ahí recordarán o habrán visto cuando vieron centrales eléctricas, habrán visto, no sé, la central de Yacyretá, Salto Grande, las nucleares como Atucha, que tenemos aquí en la provincia de Buenos Aires. Entonces, Hace poco tuvieron todas una estas. charla con los del Centro de Control Remoto. Así que Muy bien, estuvieron. perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, a ver, imagínense que todo eso, bueno, después hay que bajarlo a tierra, o sea, no puedo tener los 500 kilovolts en mi casa, porque por lo que hablamos, ¿no? Entonces, imagínense que eso se va trasladando, esa tensión, desde el centro de generación hasta las ciudades, los barrios y finalmente nuestras casas. Entonces, ahí es por eso que se diferencian los diferentes tipos de niveles de tensión, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que tenemos que remarcar.
¿dónde está el ambiente industrial y el ambiente de infraestructura? Entre la media y la baja tensión. Ahí está todo lo que está en juego. Todo lo que es alta tensión es lo que nosotros vemos en los tendidos eléctricos en las rutas, por ejemplo, cuando vienen justamente viajando de las centrales. En lo que se refiere al consumo, cuando decimos consumo hablamos de corriente. Ustedes imagínense, recién hablamos de tensión, ¿no? La tensión para trasladar. Ahora, la corriente es el consumo. ¿Cuánto de trabajo necesita, ¿sí? ¿Cuánta energía de trabajo necesita, por ejemplo, no sé, un electrodoméstico, un motor, lo que sea, para funcionar? Entonces, ahí hay rangos de corriente. Recuerden que la unidad de la corriente es el ampere, así como la tensión es el volt. Entonces, fíjense que residencial, o sea, una casa, podemos hablar de hasta 63 amperes, ¿sí? Un ambiente comercial o industrial puede andar en los 1000 amperes y algo ya netamente industrial llega al máximo valor que es 6300 amperes. O sea, ustedes imagínense 6300 amperes como corriente de consumo normal. O sea, imagínense lo que son. Si en nuestras casas hay vayan a ver los que nunca fueron a vernos, el tablero de sus casas en sus térmicas. Sus térmicas de sus casas pueden andar en 32 amperes, 40 amperes, 20 amperes. ¿Sí? Normalmente estás entre 32 y 40 amperes una casa. Hablamos acá de 6300 amperes de corriente de consumo. Imagínense lo que es la envergadura de esto, ¿no? Por eso es que es tan importante el desarrollo de las protecciones. Y lo que hablábamos de las fallas más comunes, dijimos la sobretensión, la sobrecorriente, la sobrecarga y el cortocircuito. Vieron, justamente por eso estaba muy bien orientado a lo que ustedes escribieron, ¿sí? La sobretensión, como indica la palabra, una tensión que excede la nominal. Cuando decimos nominal es la que nosotros necesitamos en cada ambiente. En nuestras casas, ¿qué necesitamos? 220 volts. En una industria necesitamos 400 volts normalmente, que es en el valor de trifásico, ¿sí? Y hay lugares que hasta 690 volts y hay lugares muy específicos, como el ambiente del petróleo, donde requieren 1000 volts. Por eso dijimos que 1000 volts es el valor máximo en baja tensión. Y después, bueno, tenés algunas aplicaciones muy concretas que sí arrancan en media tensión. Entonces, una sobretensión en nuestras casas, por ejemplo, nos perjudica porque nos destruye nuestros equipos electrónicos. Y hay dos posibilidades. Fíjense que ahí están las siglas en inglés, SEMP y LEMP, que puntualmente dice la sobretensión puede ser porque justamente la compañía distribuidora, en el caso donde yo vivo, yo tengo Edenor, por ejemplo, es como que Edenor, porque tenga una falla en su subestación, envía más tensión de la nominal. Lo que me pasó que les conté hace un rato, ¿no? Que me quemó un aire acondicionado. Entonces, bueno, ahí fue una maniobra. Ahora, también existen sobretensiones generadas por descargas atmosféricas. Es decir, un rayo. ¿Vieron? Cuando hay una tormenta, los rayos, si caen en la casa, bueno, ya te generó un desastre, ¿no? Pero también un rayo puede, cuando los rayos descargan entre las nubes, ¿qué hacen? Inducen esa sobretensión en los tendidos de alta tensión, los que están justamente en las rutas, ¿no? Y como eso viene viajando, recuerden, va viajando, va después a donde las ciudades, lleva toda esa sobretensión y bueno, si bien se va filtrando en el camino, pero podría llegarnos también a nosotros una sobretensión. De ahí que justamente lo que hablábamos hoy y que veremos un ratito sobre las protecciones contra sobretensiones. Sobrecorriente, ¿qué es? Lo que ya dijimos, una corriente superior que puede ser una sobrecarga, ¿no? Entonces, y la sobrecarga dijimos que puede estar dividida en dos partes. Una sobrecarga chiquita, digamos, del doble de lo que necesitas, y una sobrecarga muy grande que la llamamos cortocircuito. ¿Sí? Cuando sube mucho la corriente la llamamos cortocircuito. ¿Sí? Bien, entonces acá esta imagen nos ilustra un participante muy importante. ¿Por dónde circula la corriente? ¿Por dónde conduzco esta energía? Justamente por los conductores o cables. Entonces, si nosotros un cable que, como ustedes recordarán también, o sea, el cable, ¿cómo lo elijo? Lo elijo también por el consumo de corriente. ¿Y el consumo de corriente a qué va asociado? A una sección, a una superficie por donde va a ir esa corriente. Entonces, por eso hay cables en diferentes secciones. Hay cables de, no sé, de 1,5 milímetros, de 2,5, 4, 6, así, hasta, no sé, hay hasta de 800 milímetros cuadrados los cables más grandes, ¿no? En el medio
240, 300 milímetros, o sea, va variando mucho la sección del cable. Entonces lo que dice es que un cable sometido a su corriente nominal tiene una vida útil mínima de 20 años. O sea, si lo mantenés en lo que es el consumo normal, el cable dura, ¿no? Porque es cobre revestido con un aislante, entonces no hay problema. El tema está cuando vos a ese cable lo sometés a una sobrecarga, es decir, le estoy dando más corriente de la que necesita. Ahí fíjese que está dando de un 50% más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí te dice, y mira, la aislación, que es lo que se rompe, y te va a durar 1 hora, va a bancar 1 hora, después se va a empezar a resquebrajar. Porque ustedes piensen que corriente es temperatura. Por eso ustedes cuando ven, no sé, si han tomado contacto con equipos eléctricos, vieron que desprenden mucho calor, porque justamente corriente es temperatura. Entonces, lo que sufre en una sobrecarga es la aislación del cable. Por eso el cable se va resecando. Ustedes imagínense que si someto algo a mucha temperatura, ¿qué pasa? La humedad propia de ese material se va resecando, secando hasta que se quiebra. Cuando se quebró, te quedaste sin aislación, el cobre está desnudo y ahí tenés una falla importante. Y después te dice, bueno, cuando la corriente de corto es, o sea, cuando está sometido a una sobrecarga muy grande que llega a ser un cortocircuito y te dura como máximo 5 segundos, no mucho más. Y ahí, bueno, el cable después ya se destruyó. Ahí, pobrecito, le cayó ahí el peso de 1000 amperes arriba. Lo rompió todo, o sea, ya está. Entonces, ante esa situación, nosotros queremos evitarlo, ¿no? Entonces, acá entra el concepto de protección. ¿Cómo protejo al cable? Porque fíjense, ¿qué estamos diciendo? ¿Quién sufre? El cable, en este caso. Ante una sobrecarga y un cortocircuito, ¿quién sufre? El cable. Entonces tengo que proteger al cable. De tal forma que haya un elemento que abra el circuito para que nos siga circulando esa corriente tan elevada que sé que me va a destruir el cable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el concepto básico de la protección. Un elemento que me abra el circuito para que el cable no se destruya y con el cable todo lo que tiene conectado, ¿no? Entonces, esta imagen que, por ejemplo, ahí les muestra con dibujitos de interruptores, con dibujitos de elementos de protección y arriba de todo un transformador, ¿vieron los dos círculos que están ahí interceptándose? Ese es el símbolo del transformador. Recuerde que el transformador es la fuente de alimentación. Es decir, de ahí viene la alimentación. O sea, si bien hay un generador, como dijimos, está en algún lugar, no sé, la central Atucha, por ejemplo, Atucha manda la tensión, pero como te digo, no va directo a nuestras casas. Va a un transformador en la ciudad, o sea, lo que se denomina subestación. Y ahí, a su vez, se distribuye por cuadras, por ejemplo, o sea, eso dependiendo del tipo de barrio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si supongamos, hay un transformador para una manzana o 2 manzanas, entonces ese transformador a su vez es la fuente y limitador de toda la corriente que va a tener esa instalación o ese barrio. ¿Está bien? Entonces, si hablamos de una industria, supongamos, o un edificio, o un aeropuerto, bueno, hay uno y a veces hay más de un transformador. Entonces ahí hay que hacer ese transformador y debajo de él que están el tendido de cables para alimentar a todo el lugar. Y en el medio, ¿qué ponemos? Las protecciones eléctricas. ¿Y por qué? La pregunta podría ser, ¿y por qué hay tanta variedad de protecciones eléctricas? Y porque depende de la aplicación, depende de la corriente, dijimos de cortocircuito, depende de hoy con la tecnología que tenemos, si queremos comunicar esa información, o sea, ustedes imagínense que nosotros existe, tenemos un rato, la posibilidad de que un interruptor mida, que una protección mida, o sea, mida el consumo y esa información se puede almacenar, se puede hacer gráficos, se pueden hacer reportes, se pueda mandar a una aplicación en la nube y que ahí estén guardadas como un reservorio de información. O sea, imagínense todo lo que se puede hacer, ¿no? Y veamos rápidamente, ¿no? Las características de estas protecciones. Una protección muy común, ¿cuál es? Es el fusible. El fusible existe todavía, aunque no lo crean, existe y es muy eficiente. Y el fusible lo que nos ayuda es a proteger como nadie una instalación, porque el fusible es algo extremadamente rápido. Es lo que lo llaman, técnicamente se lo llama como limitador de la corriente de cortocircuito. Imagínense, es limitador porque abre
tan rápido, o sea, despeja la falla tan rápido que no permite que la corriente de cortocircuito llegue a su máximo. Por eso se la llama limitador. ¿Y cómo está compuesto? Fíjense, ahí tenemos una foto de perfil que lo muestra internamente. Están las cuchillas arriba, que son donde ahí va a recibir la tensión eléctrica, y va a circular la corriente por la cuchilla e internamente por lo que se denomina elemento fusible. Ven que ahí están el de color rojo. Y fíjense que internamente está rodeado por arena, o sea, está con una cámara de arena que lo que hace es contener, cuando se produce la falla, contener justamente esa falla. ¿Cuál sería acá el enemigo? El aire, o sea, un espacio vacío. Entonces imagínense que la corriente eléctrica, a su vez también podría circular por el aire y ahí generar un arco eléctrico y ahí dar una falla o una explosión incluso y sería grave. Por eso mismo, internamente esto va con un cuerpo, digamos, un cuerpo importante, o sea, de arena que va a englobar justamente, o sea, va a rodear, esa es la palabra, disculpen, va a rodear al elemento fusible para evitar que justamente en el momento de la falla se expanda, digamos, la temperatura o el arco eléctrico, ¿no? Ahí se puede ver una foto, esto como una radiografía que le hicieron en el momento de la falla y pueden ver cómo en el momento de la actuación la corriente se ve ahí circulando, ¿ven? Y fíjense que ahí habla de un indicador de fusión que lo que hace es avisarnos, ¿no? Porque cuando se produce la falla, ¿cómo me entero? Necesito que algo me indique que actuó. ¿Sí? Entonces hay un indicador ahí que se levanta como un pestillito y muestra que falló. Ahí se puede ver en la foto real, ¿ven? Ahí se puede ver una foto real en el que está a la izquierda, mirando de frente, está el pestillo hacia arriba, actuó. Y el de la derecha está el pestillo fijo, o sea, todavía no actuó, está funcionando normalmente. O podías tener como una banderita, ¿ven? Una banderita roja, entonces ahí cuando actuó, se levanta, entonces a distancia vos podés ver que ya no está rojo, que sí que actuó. ¿Sí? Muy bien. Y algo muy importante acá en esta curva que nos muestra es lo siguiente. Yo a ustedes les conté hace un rato, y ustedes también me contaban a mí, que había dos tipos de fallas, la sobrecarga y el cortocircuito, ¿no? Entonces, y el fusible actúa por las dos cosas. Lo que pasa es que uno, ¿cómo se entera? ¿Cómo le haces la autopsia a un fusible? Porque el fusible, una vez que actuó, no sirve más. Entonces, muchos que hacen, lo abren y se fijan que el elemento fusible internamente tiene dos partes, ¿sí? Fíjense que ahí, en la parte, o sea, en la imagen de la izquierda, donde está la parte de sobrecarga, ahí en verde, fíjense que está indicado en el medio como una soldadura que une una parte superior y una parte inferior de la chapita. Esto significa que esa soldadura, si se funde, o sea, se denomina gota de estaño, se funde cuando la temperatura supera 170 grados. Entonces lo que hace es, se funde, entonces separa ambos espacios, ambas chapitas. Entonces ahí ya abrió el circuito, lo abrió. Ahora, si vos estás en mayor a 1000 grados de temperatura, es un cortocircuito. Entonces ahí se fundió la gota de estaño y se fundió todo. O sea, se fundió todo el elemento. ¿Sí? Entonces, los que han hecho la autopsia del fusible, cuando lo abren, ven que si las chapitas están enteras y solamente están sueltas, quiere decir que fue una sobrecarga, porque se fundió la gota de estaño. Ahora, si lo abren y ven que el elemento fusible está todo rodeado por por la arena y es como si fuera un alambre todo que se quemó, bueno, es porque fue un cortocircuito. ¿Está bien? Otro elemento que también es muy importante es, como ustedes dijeron, la termomagnética o la térmica. ¿Sí? La térmica, ¿en qué consiste? Hace lo mismo que el fusible, pero nada más que una vez que actúo lo puedo reponer, o sea, la puedo volver a usar. En cambio, el fusible se disparó por cortocircuito o por sobrecarga, ¿qué pasó? Ya no sirve más, hay que cambiarlo. Entonces, la térmica viene un poco a ayudarnos en eso, en que se puede seguir usando varias veces. Ustedes dirán, y bueno, ¿y por qué entonces usamos fusible? Y por lo que dijimos recién, porque el fusible es tan rápido que no hay hoy todavía un elemento tan rápido que despeje una falla. Entonces, el fusible todavía sigue vivo en este mundo de la automatización y de todo, y de las aplicaciones en la nube y de las termomagnéticas, de todo esto, porque hay ciertos equipos electrónicos que tienen una electrónica muy sensible
Y el único elemento que puede evitar que se quemen ante una mínima sobrecarga es el fusible, ¿sí? ¿Por qué? Porque una térmica, ¿cómo funciona? La térmica detecta la falla, toma la decisión y actúa, pero en esa toma de decisión, ¿qué pasa? Hay todo un accionamiento interno mecánico que tiene que hacer para abrir, a lo que el fusible no hace. El fusible, ¿qué hace? ¡Fum! Se fundió y chau. En cambio, la térmica tiene que tomarse el trabajo de analizar y abrir. Ese tiempo, que si bien son milisegundos, en este mundo del cortocircuito, los milisegundos son años, son como años para nosotros. O sea, es mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo es crítico acá. Por eso el fusible, al tener un tiempo muy breve, sigue siendo una estrella, ¿sí? Y las térmicas, ustedes recuerdan, hablando también un poco de lo que es la parte más de montaje, se van a montar sobre algo llamado real DIN, ¿sí? Las térmicas se eligen por corriente también, como dijimos al principio cuando vimos los rangos de consumo, ¿no? Dijimos, ¿qué consumo quiero? Y quiero un consumo de 10 amperes, 16 amperes, 20 amperes, 25, 32, o sea, va a depender lo que tengamos. Y las térmicas tienen que tener, idealmente, algo muy importante, que es la protección contra el contacto directo. ¿Qué significa esto? La protección contra el contacto directo es cuando alguien toma contacto voluntariamente con una parte de bajo tensión. Es como que yo agarre un cable y a propósito lo agarre con la mano, ¿sí? Obviamente no lo voy a hacer nunca, pero supongamos que por algún motivo X alguien lo haga, ¿sí? Bueno, ¿en qué forma se evita eso? La única forma es que existan interposiciones mecánicas bajo tensión, porque está. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta también, que nos ayuda mucho. Y ahí tenemos el principio de funcionamiento magnético, el alambre de cobre que tiene, fíjense lo que es muy grueso, ¿ven? O sea, pues justamente hay mayor que energía, mayor corriente. En cambio, el disparo térmico que sobrecarga son dos chapitas, que cuando sube la temperatura por paso de corriente, ¿qué pasa? Como tienen diferente coeficiente de dilatación, ambas chapitas, uno despliega, o sea, uno se abre respecto, se dilata más que el otro, y ahí es cuando se separa y abre el circuito. En cambio, el cortocircuito, el disparo magnético es al revés. ¿Qué hace? Fíjense cómo es el circuito que recorre. Tenés este alambre grueso que está sobre un núcleo y solidario a la derecha hay una cámara apagachispa y una cámara de prearco. Es decir, va extinguiendo el arco del cortocircuito internamente. Es como la arena, ¿vieron? Entre la cámara apagachispa y la cámara de prearco hacen como la arena en el fusible. Van extinguiendo el arco y de ese modo evita que tengas una expulsión al exterior justamente de gases a alta temperatura, porque eso es lo que a veces también no se tiene en cuenta. Uno cree que el cortocircuito es simplemente la corriente y un chispazo. El cortocircuito también, si la térmica no es buena, puede salir, o sea, porque no es buena la cámara para chispa o la cámara prearco, puede salir al exterior gases a altas temperaturas y eso también puede generar un incendio, ¿sí? Por eso es que es tan importante justamente los equipos de protección. Y después hablamos de curvas, que esto ya es algo muy técnico, pero muy interesante. ¿Qué es una curva? Una curva no es ni más ni menos que una función matemática. ¿Vieron cuando veíamos en matemáticas funciones que teníamos el eje X y el eje Y, y ahí se desplegaba una función, y en función de cómo era la variable tenía una forma esa función? Bueno, acá es lo mismo. En el eje vertical ustedes van a ver que está el tiempo y en el eje horizontal está la corriente. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Se interpreta que hay 4 curvas electromagnéticas, A, B, C, D, donde la curva más conocida o más usada es la C, y si recorremos nosotros tenemos la curva, una parte que es como una panza, ¿sí? Y luego si llegamos a la curva C vemos que hay 2 verticales. Es decir, la curva C está comprendida entre un espacio, si ustedes ven abajo en el eje X,
entre 5 y 10 veces. ¿Qué cosa? La corriente nominal. Hagamos un ejemplo muy concreto. Supongamos que ustedes en sus casas tengan una tormagnética de 10 amperes, ¿sí? Curva C. Es decir, pasa al ferretero y decís que una térmica de 10 amperes, curva C. ¿Qué le estás comprando? Estás comprando una térmica para 10 amperes, pero que ante una falla, cortocircuito, va a disparar entre 5 y 10 veces la corriente nominal, o sea, entre 50 y 100 amperes, de forma instantánea, ¿sí? Siendo el disparo más probable en la mitad, es decir, 75. Pero puede disparar en 50, o en 51, en 75 o en 100. Más probablemente en 75. ¿Sí? Entonces, de ese modo, despeja la falla en nuestras casas. Si fuera curva D, ¿cómo sería? Entre 10 y 20 veces. ¿Sí? Sería entre 100 y 200 amperes. Esa térmica de 10 amperes. ¿Se entiende? Entonces, ahí voy variando, voy cambiando según la sensibilidad que quiera tener. Repito, en las casas lo más común es una curva C. Y algo muy importante a tener en cuenta es lo que se denomina capacidad de ruptura. Y acá cerraríamos un poco lo que serían los conceptos más importantes. Es decir, dijimos, ¿cómo elijo una protección? Por corriente, digo, quiero una térmica de 10 amperes. Sí, perfecto. ¿De cuántos polos? ¿De un polo, dos polos, tres polos? Eso es importante también, perfecto. ¿De qué curva? ¿Curva C o curva D? Bueno, curva C. Y después, ¿qué más te va a preguntar el que te vende? ¿Y de qué corriente de ruptura? La corriente de ruptura es la capacidad que tiene esa termomagnética o esa protección de abrir, o sea, de despejar la falla en la peor condición. La peor condición. O sea, es decir, ¿cuál es la corriente de cortocircuito máximo que puede abrir esa térmica? Entonces vos decís, y no, yo tengo en mi casa, hagan después el ejercicio, ¿eh? Y vayan a verlo. A ver, tengo en mi caso una térmica de 10 amperes, curva C, y después fíjense debajo de la palanquita del frente que hay un cuadradito que dice 4500, 10.000, 6.000 o 3.000, que son las más comunes. ¿Qué cosa? 3.000 amperes, 4.500 amperes, 6.000 amperes o 10.000 amperes. ¿Eso qué es? Es la capacidad de ruptura. ¿Y a qué se refiere? A el valor de fabricación del cuerpo de la térmica. Yo que les conté a ustedes, ¿qué corriente qué es? Temperatura. Entonces, lo que te dice es, cuando vos tenés una térmica de 10.000, lo que te dice es, yo soy capaz, la térmica te dice, yo soy capaz de funcionar y trabajar y abrir una falla en función de los 10.000 amperes. Pero eso no te importa a vos porque vos no sabés lo que es 10.000 amperes. Lo que sabés es la temperatura que te genera 10.000 amperes. Entonces, lo que dice es eso, la térmica. Yo puedo manejar la temperatura generada por 10.000 amperes sin que se produzca un accidente. Entonces, esas son las tres cosas más importantes que yo quiero que ustedes se lleven hoy de la charla. ¿Sí? ¿Cómo elijo una protección? Por la corriente nominal, perfecto. Por la curva, una curva C, en este caso la térmica, y por la capacidad de ruptura. En las casas, por lo general, un 3 kiloamperes, o sea, 3.000 amperes está más que bien. Pero ustedes Ricardo, imagínense la industria. Sí, sí, acá te Gaby. hicieron una pregunta. ¿Cuál sería la más Dale. eficiente? La eficiencia es otra cosa. Ustedes imagínense que la eficiencia tiene que ver con la disponibilidad. Disponibilidad y ahorro. ¿Sí? Cuando hablamos de eficiente, nosotros hablamos de que esto me da disponibilidad y ahorro. Entonces, la eficiencia la tenemos que dar nosotros cuando elegimos. ¿Sí? Por eso les digo acá, es importante. Supongamos que ustedes eligen a ver, vamos al ejemplo que les conté yo hoy a ustedes de cuando veíamos los rangos de corriente. ¿Recuerdan que dijimos la industria pesada que tenía? 6.300 amperes. ¡Wow! Es una bestialidad, ¿no? Si ustedes ponen ahí, supongamos, la térmica que ustedes tienen en su casa de 3.000 amperes, ¿qué va a pasar? No sirve, no es eficiente, porque justamente si ya el consumo normal es 6.300 amperes y vos le pusiste una térmica de 3.000 amperes como capacidad de ruptura, la rompió ni bien la pusiste. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces, la eficiencia, en este caso, en esta situación, va a depender de nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de elegir correctamente. Por eso es tan importante
conocer estas tres variables, ¿sí? Dijimos, corriente nominal, curva y capacidad de ruptura, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y cómo sé la capacidad de ruptura? Ahí entran los análisis de ingeniería. Es decir, cuando se hace un estudio de ingeniería, se tiene que saber cuál es la corriente de cortocircuito en cada punto de la instalación. ¿Recuerdan esa imagen del principio donde estaba el transformador y todas las fotitos de los interruptores? Eso se llama unifilar, que no es ni más ni menos que la arquitectura de una instalación eléctrica. Entonces, en esa arquitectura hay que ponerle en cada punto, donde está cada fotito, que es un punto, cuánta capacidad de ruptura necesita ahí. Y va a ser menor a medida que uno se aleja del transformador. Va a ser mayor cuanto más cerca estoy del transformador. Entonces, esa es la clave, conocer cuáles son las capacidades de ruptura en la instalación y en función de eso voy a ir poniendo cada protección con esa capacidad de ruptura. En nuestras casas no hay mucho problema, porque nuestras casas son espacios medianamente chicos, o sea, no es o sea, no es la empresa Volkswagen que son, no sé, 7, 8 hectáreas, o sea, no pasa por ahí. Es en realidad una casa, digamos, tiene distancias de cable medianamente cortas, ¿sí? No vas a pasar los 50, 100 metros, con lo cual no pasa nada. ¿Sí? Con 3.000, 4.500, 6.000 amperes ya estás más que bien. Pero cambia si estamos en un aeropuerto, si estamos en un shopping, si estamos en un edificio. Imagínense un edificio de 20, 30 pisos, ¿sí? O más. Bueno, ahí ya la cosa cambia también, ¿no? Va cambiando, las distancias son distintas. Entonces ahí sí los estudios son más profundos, ¿sí? Y bueno, y como para seguir un poquito, darle un poco, si no se nos va el tiempo y por ahí no estoy mostrando todo lo que les quiero mostrar. Cuando hablamos de nosotros del interruptor diferencial, ¿de qué hablamos? Hablamos de proteger la vida. ¿Y cuáles son las fallas más comunes que tenemos en ese aspecto? La fuga de corriente. ¿Qué es la fuga de corriente? Cuando se dañó la aislación y hay una pequeña fuga de corriente, pero esa pequeña fuga para nosotros es gravísimo. Para el ser humano lo puede matar, o sea, la corriente de los miliamperes nos puede matar. Y genera en el medio algunas tipo de problemáticas, como lo que es la tetanización muscular, que es que el músculo, ¿qué pasa? El músculo se contrae de tal forma que el cerebro ya no puede manejarlo. Entonces es cuando decimos, me quedé pegado y no me puedo despegar. Y claro, porque nosotros nos manejamos o sea, nosotros nos movemos gracias a los músculos. Si algo nos abarrota el músculo, o sea, nos deja el músculo duro, ¿cómo te mueves? No podés. Otras son las quemaduras, el paro respiratorio. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, el corazón también es un músculo, entonces el corazón se queda duro, entonces no trabaja y ¿qué pasa? Tenés un paro cardíaco, justamente este paro respiratorio. Y después tenés la fibrilación ventricular, que esa es la más grave de todas, porque la fibrilación apunta a que el corazón, o sea, usted imagínense que el corazón tiene una frecuencia, ¿no? La frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, esa frecuencia tiene un rango, ¿no? O sea, que son 80, 90 pulsaciones por minuto. Imagínense que cuando tomás contacto con la corriente eléctrica, la frecuencia, ¿cuánto es? 50 Hz. Es decir, 50 veces por segundo es la pulsación. O sea, lo que vos haces 80 por minuto, acá lo tenés 50 por segundo. O sea, imagínense, el corazón se pone loco, no entiende nada, entonces es como que entra en falla el corazón y se fibrila, dice. De ahí que necesitas el desfibrilador, justamente para poder, o sea, se para el corazón, es como que se resetea el corazón. El desfibrilador lo que hace es parar el corazón esperando a que otra vez arranque, ¿sí? Entonces, por eso es tan grave el tema de tomar contacto con la corriente eléctrica, ¿no? Y acá nos cuenta un poco cuáles son los rangos de sensibilidad. Ustedes recuerden que el diferencial más común es de 30 mA en 30 milisegundos. ¿Por qué? Porque ese es el valor estadístico, que eso es muy importante tener en cuenta, no es un valor de cálculo que nos asegura 100% que no nos va a pasar nada. Es un valor estadístico donde obviamente la mayoría de las personas no tenemos riesgo, o es el umbral a partir de cuándo tenemos riesgo de vida.
interna del cuerpo. Nuestra resistencia baja si estamos enfermos, si tenemos algún problema emocional, si tomaste alcohol, o sea, todas esas cuestiones juegan en contra de nuestra resistencia interna. Entonces, ya ahí podemos ser más sensibles al paso de la corriente. Por eso fíjense que hay 4 áreas acá en esta imagen, ¿no? El área 1 donde dice que normalmente no se perciben efectos, que es, si ven abajo, en 0,5 miliamperes. 0,5 miliamperes. Imagínense que hablamos de algo extremadamente chico de corriente. En el área 2, que estás en 5 miliamperes, bueno, ahí tampoco, no tenés grandes problemas. En el área 3 ya, bueno, no existe riesgo, dice, no existe riesgo de fibrilación, pero sí puedes tener quemaduras, puedes tener, ¿por qué no?, algún tipo de asfixia, puedes, o sea, quedarte pegado. El tiempo es un factor clave, o sea, cuanto más tiempo estás conectado es más grave, ¿sí? Y en la zona 4, bueno, ya puedes tener una fibrilación, o sea, superando los 500 miliamperes, o sea, fíjense que 500 miliamperes es medio amper, es nada, y sin embargo nos puede ya seguramente quitar la vida. Con lo cual, por eso es tan importante el uso del interruptor diferencial, ¿no? Y ahí tenemos el interruptor diferencial, ¿vieron? Fíjense que ahí, si ustedes lo ven, tienen un botoncito arriba que tiene una T, que es el botoncito de test, que se encarga de justamente de hacer una prueba de diferencial, porque esto es importante también probarlo, ¿sí? O sea, no estamos hablando que se está protegiendo un electrodoméstico, protegemos la vida. Entonces los fabricantes, ¿qué hacen? Ponen un botoncito de testeo, que se recomienda que cada 6 meses hagamos la prueba. O sea, y debería disparar el diferencial, ¿sí? ¿Un diferencial en qué consiste? Internamente tiene un transformador. Si ustedes ven ahí el esquema, ven que están los cables L1, L2, 3 y el neutro. Este es un sistema trifásico. Y lo que ven que los cables pasan por el toroide. El toroide es un transformador. Entonces, imagínense que vienen de arriba hacia abajo. Si, o sea, la alimentación, ¿no? Viene de arriba hacia abajo. Y abajo, o sea, desde la parte de abajo, el L1, 2, 3 y N de abajo es la carga. Supongamos que tengamos una fuga de corriente ahí, se rompe la aislación abajo. Quiere decir que el toroide, ¿qué estaría viendo? Estaría viendo que de arriba, por ejemplo, el L1, supongamos que fuera la falla ahí, en el L1, vería que el L1 de arriba viene con un consumo. Y debajo, el L1 de abajo, como hay una fuga, hay menos consumo. Entonces detecta que hay una fuga. Y ahí es cuando dice, guarda que hay una fuga de corriente. Entonces se energiza el toroide y ven que a la izquierda hay algo llamado disparador. Entonces ahí se energiza el disparador y ¿qué hace? Y da el disparo para que abre el diferencial. ¿Sí? Así funciona un diferencial. Y ahí tenemos la foto interna del diferencial. ¿Ven? Que está con la palanquita. Ahí está el toroide. ¿Ven? El toroide que está a la izquierda, el transformador. Ahí tenemos el cableado del mismo. ¿Sí? Y acá tenemos un resumen interesante que me parece que estaría bueno analizarlo. Eso nos pasa normalmente cuando tenemos que hacer un análisis en nuestras casas, supongamos, ¿no? O en algún lugar. Si el diferencial actúa, ¿sí? Disparó el diferencial. Fíjense, empecemos de arriba hacia abajo. Dice, sin modificar la instalación, vuelva a conectar el diferencial. O sea, lo que te dice es, actuó el diferencial, bueno, anda y reponelo. Volvé a ponerlo en on. Bien, ahora baja. Dice, el diferencial permite reconexión. A la izquierda, si sí la permite, bueno, tuviste una falla transitoria. Chequear aislación. Quizás tuviste ahí, ojo, puede ser también grave porque capaz la aislación se está rompiendo de a poco en algún lugar, en un electrodoméstico, y justo porque se movió, tocó la carcasa y te dio una fuga de corriente y por eso disparó. Y después se volvió a mover y ya no tenía más la fuga. Entonces fue transitorio, pero es para observar. Ahora, si no, o sea, si volviste a reconectar y volvió a disparar, entonces, ¿qué te dice? Desconecta todos los interruptores, todas las térmicas y fusibles, todo. Desconecta todo. Bueno, ahora volvé a conectar el diferencial. ¿Reconectó el diferencial a la izquierda? Sí. O sea, quiere decir que cuando saqué todas las térmicas y subí el diferencial y sí conectó, bueno, ahora empieza a conectar las térmicas de a 1. O sea, supongas que tengas 5 térmicas, ¿no? Las apagaste a las 5. Subiste el diferencial,
actuó, o sea, el diferencial se quedó encendido, bárbaro. Subo la térmica 1, no pasaba nada, subo la térmica 2, no pasa nada, subo la térmica 3, ¡pum! Saltó el diferencial. Quiere decir que tengo problema en el circuito de la térmica 3, ¿de acuerdo? Ahora, si no, a la derecha, quiere decir que a pesar de que desconecté el diferencial, aunque desconecté las térmicas, cuando reconecté el diferencial, también actuó el diferencial. Entonces, ahí quizá haya un problema con el cable del diferencial, ¿sí? Entonces ahora, dice, desconectar los cables de salida, o sea, sacar los cables abajo del diferencial. Y ahora, hacer la prueba, a ver, subo otra vez el diferencial. ¿Lo permitió? Sí. Entonces quiere decir que tengo una falla en la aislación del interruptor, o sea, entre el diferencial y la térmica. Ahí está la falla. Si no lo permite, quizás el diferencial tiene un problema, o sea, no funciona el diferencial. ¿Sí? Vuelvo al sí, ahora abajo, ¿no? Decía, entonces, una vez que dijimos, la térmica 3 me daba la falla, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí tengo que ir a ver qué pasó. Lo solucioné. Bueno, ahora otra vez reconecto. ¿Pude hacerlo? No. Quiere decir que la falla está en el cable, en alguna parte de ese circuito. Si sí lo pude hacer, bueno, quiere decir que tengo que reconectar todas las cargas y buscar la fuga a tierra donde fue. Esta es una búsqueda sencilla, como para tener una idea, cuando buscamos una falla en una instalación. ¿Sí? No sé cómo estamos, Gaby, de tiempo. Estamos en hora. ¿Tenemos unos minutos más o ya lo tenemos Sí, que cerrar acá? si querés hasta y 5 y 10, como mucho. Dale. Dale, Damos 5 minutos más. A ver, voy a ir dale. directamente a lo que tiene que ver con la sobretensión, que es la última. Y en todo Como caso dijimos que ahí, dejamos libres por si los chicos quieren hacer una pregunta y los liberamos. dale. Genial. ¿No? Que estaban las permanentes y transitorias, que la permanente era cuando dijimos la que nos mandaba Edenor, por ejemplo, ¿no? Y la transitoria era una escala atmosférica, ¿no? Hay algo que se llama mapa ceráunico, que bueno, aquí está la foto de Argentina, pero también tenemos, o sea, de Sudamérica y de todo el planeta, ¿no? Lo que marca estos mapas son la cantidad de tormentas eléctricas que hay por año en sectores del lugar, o sea, en este caso de Argentina, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en la Patagonia ven que hay muy pocas tormentas eléctricas, es más desierto, pero fíjense lo que es la zona de Formosa, de Misiones, ahí la mayor cantidad, o sea, habla de 70 tormentas eléctricas por año. Entonces, ¿qué pasa? Eso está directamente vinculado con las descargas atmosféricas y por lo tanto con sobretensión, ¿sí? Entonces, los descargadores son los elementos que se encargan de filtrar o de enviar la fuga de corriente, la sobretensión a tierra. Es decir, acá yo estoy dando por sentado que algo muy importante es la puesta a tierra, ¿sí? Que ese es otro tema, bueno, que no veremos hoy, pero que es clave, es decir, tener una buena puesta a tierra, porque ahí es donde se va a descargar la sobretensión. Hay 4 tipos de descargadores, el tipo 1 y el tipo 1 más 2 son para descargas atmosféricas, para los rayos, y el tipo 2 y tipo 3 para las sobretensiones por maniobra, ¿sí? Bueno, esto simplemente es un esquema normativo, no voy acá a meterme, porque lleva mucho tiempo esto explicarlo, pero sí les quiero contar cómo van ubicados los descargadores. Hay varias formas de encararlo. Por ejemplo, poner un tipo 1, o sea, recuerden, el de descargas atmosféricas, en la entrada, ¿sí? Luego el tipo 2, que va uno por circuito, y el tipo 3 va más cercana a la carga. Ven que ahí está una computadora como de imagen, ¿no? Entonces ahí están, ¿ves? En 3 etapas sería el tipo 1 en la entrada, tipo 2 por circuito y tipo 3 en la carga final. O podés tener un tipo 1 más 2, que es un híbrido, que contiene el tipo 1 y el tipo 2. O sea, el tipo 1 dijimos que era para descarga atmosférica, y el tipo 2 para sobretensiones permanentes. Entonces el tipo 1 más 2 es 1 en 2, hace las dos cosas. Es un equipo inteligente, sabe diferenciar cuando es una descarga atmosférica y cuando es una sobretensión. Entonces podés poner un tipo 1 más 2, uno solo, y después todos tipo 3, directamente al final de la carga. Y finalmente, también, en lo que es a nivel industrial, tenés que tener, ¿qué cosa? Protecciones que tienen que ver con equipos industriales, contra sobretensiones. Acá te muestra un PLC,
por ejemplo, y un panel de control HMI, ¿sí? Donde ahí también necesita ser protegido por sobretensión, ¿sí? Y bueno, cerramos entonces acá lo que serían las fallas más comunes con las protecciones más comunes. Como dijimos, la sobrecarga, el cortocircuito, la sobretensión, ¿sí? Dijimos, son las fallas más comunes que tenemos y cómo vimos cómo las protegimos, con los interruptores termomagnéticos, con los diferenciales y con los descargadores, ¿sí? Así que bueno, si dudas, consultas, a ver, esto podemos ir hablando mucho más, ¿no? Pero bueno, el tiempo nos Sí, estamos apremia y muy, bueno, muy esto es lo justos más con el importante. tiempo. No sé si los chicos Exactamente. tendrán ahí alguna consulta o algo que les haya quedado dando vueltas. Pueden escribirla por el chat, no hay ningún problema. Dale, dale, ahí voy, así también veo también el chat, no sé si hay consultas. Ahí están poniendo, en una residencia pueden haber más de una termomagnética o disyuntor. Sí, por supuesto. Es más, debería haber, a no ser que sea algo muy chico, vos pensá que vos tenés que tener, como mínimo, tenés que tener un interruptor para el circuito de iluminación. O sea, una térmica, ¿no? Iluminación. Una térmica para el circuito de los enchufes o toma corriente, ¿sí? O sea, como mínimo ya necesitas dos ahí para separar, ¿no? Más la térmica general. Por cada circuito, el de iluminación y toma corriente, hace falta un diferencial, ¿sí? Porque van por separado. Ahora, si la casa va creciendo, ¿qué pasa? Capaz que necesitas dos circuitos de iluminación, o tres, o dos circuitos de tomas, o tres o más. Entonces, por cada circuito que va sumando, va una térmica y un diferencial. Térmica y diferencial, ¿sí? En cambio, el descargador de sobretensión es distinto, ¿vieron? ¿Dónde iba? En la entrada, el de descarga atmosférica, y después vos ponías el tipo 2 por circuito y el tipo 3 en las caras que vos quieras monitorizar. No sé, tu Smart TV, tu computadora, si tenés, no sé, un elemento muy delicado en la casa, lo puedes tener ahí como tipo 3. ¿Sí? Gracias, Ricardo. Sí, sí. No sé si habrá más preguntas que tendrán los chicos. Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo voy sacando Sí, de ningún problema. compartir. Así, bueno, no sé, como No, me quieran parece que igualmente, bueno, ya ahí no seguramente quieren. Después igual te voy a pedir la presentación, así se las te la compartimos voy a mandar. a los chicos para que la tengan por cualquier cosa. Dale. Y bueno, así que bueno, muchas gracias chicos por haberse sumado, Ricardo por haberte también sumado a esta iniciativa y haber armado la clase y las cuestiones. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.